9:17, vámonos con Ángel Verdugo. Ángel, buenos días. Muy buenos días, Pascal. Buenos días a quienes nos escuchan en este momento. Yo dije, no, hombre, se van a quedar allí en Guadalajara, oír mariachis, No, comer pues fue de ida y tortas vuelta, nada de ida y más. vuelta nada más. Pero ya empieza la normalidad. Muy bien. Pascal, a querer y no, algunas de las cosas que hemos comentado ahí en tu espacio se están cumpliendo prácticamente al pie de la letra. Una de las características de este gobierno y en términos generales de los gobiernos populistas y con tendencias abiertamente autoritarias es su predictibilidad. No se requiere mucha ciencia, Pascal, para poder, vamos a decir, pronosticar el comportamiento, lo que van a hacer en materia económica, política, cuando son más que evidentes esos afanes de controlar todo en todas las áreas de la administración pública. Ayer y en los últimos días hemos visto una prueba irrefutable de esto que afirmo. Hay muchos ingenuos, me cuento entre ellos, que tienden a imaginar que una persona, por sus antecedentes familiares, en familias o en hogares librepensadores, democráticos, con luchas y participación en movimientos acumulados durante años, es evidente que la siguiente generación, al menos tiendo yo a pensar, ingenuo que soy, que los vástagos, los hijos y que se incorporan, sea al sector privado, al sector público, en la administración o en la academia, van a continuar de una manera casi automática, diríamos, con esos afanes de cambio, de modernización de la generación anterior. Esto es un poco como el hijo de una pareja de médicos, pues dice uno, lo lógico es por el ambiente que vivió, que estudie medicina. Claro, hay casos donde de repente estudia filosofía, matemáticas, cosas así. Viene a cuento esto, Pascal, por el comportamiento de ciertos personajes hoy en el sector público, empezando por el mismo presidente. Y ahí debo hacer la aclaración que no me equivoqué. O sea, saco ese ejemplo. Pero el caso, por ejemplo, del ingeniero Romo, del licenciado Salazar, de la jefa de gobierno, la anticientífica Claudia Sheinbaum, entre otros, Mario Delgado, gente así, que yo pensé que en un determinado momento, cada uno de ellos por sus antecedentes familiares, personales y también académicos, mantendrían una posición correcta en favor de la modernización. Sin embargo, reconozco que me equivoqué rotundamente con algunos de ellos, específicamente en el caso de la señora Claudia Sheinbaum. Lo visto de ella ayer en esta condena casi digna de la Alemania nazi o de la Italia mussoliniana, donde con base en datos aislados concluye que el financiamiento para un grupo de mujeres que se ha posesionado de un edificio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos estaba financiado por una persona que tenía, porque ya la despidieron, un alto puesto ejecutivo en alguna empresa que se dedica a la cuestión de recursos humanos. Ni tarda ni perezosa, tanto la empresa como la señora aludida le contestaron a la jefa de gobierno y me interesa más comentar la carta personal que hizo público la feminista, la señora María Beatriz Gasca. Le puso, como dirían en mi tierra, una recia a esos afanes autoritarios y además reduccionistas de la jefa de gobierno.
Pero aquí la pregunta, Pascal, que me he hecho desde el momento mismo que se dio a conocer y ella en una conferencia de prensa planteó este asunto. ¿A qué se debe que esas personas con antecedentes familiares de inclusión, de tolerancia, de modernización de la administración, de la democratización de la vida política, cambian de una manera tan profunda? ¿Por qué una persona como Alfonso Romo, si hay un paradigma o una persona arquetípica de la incorporación a la globalidad, de fortalecer el papel del sector privado, hace el ridículo que día tras día hace? ¿A qué se debe eso, Pascal? En primer lugar, pienso yo que esas personas en realidad siempre han sido así. Los engañados somos nosotros, en este caso yo soy el equivocado, por ponerlo de alguna manera, en haberme hecho ilusiones de que la jefa de gobierno, por provenir de una familia así, así asado, y sus padres haber realizado actividades en ciertos movimientos, etcétera, obligadamente ella tenía que seguir ese camino en lo político, partiendo incluso de su participación en un movimiento como el CEU, en la democratización de la vida universitaria, etcétera. Y en el caso de Alfonso, bueno, pues es mucho más que evidente, un hombre acostumbrado al riesgo empresarial en el buen sentido de la palabra, y de repente todos los días hace, por decirlo suavemente, el ridículo. ¿Será acaso el oportunismo, pensando en que el poderoso les tirará con algún hueso que roer, algún fémur, alguna pelvis, para que satisfagan sus afanes de sobresalir? ¿Será acaso el afán de ejercer ese poder que no tenían y que siempre han aspirado a él, para verse bien, para sentir ese estado casi febril de tener poder? ¿O les sabe tanto el poderoso que no les queda más que plegarse a eso? Y eso es válido para muchos, Pascal. Di algunos apellidos ilustres, pero también podría incluir al doctor Ricardo Monreal, por ejemplo, un hombre con una trayectoria propia, un operador político formado en muchos, pero muchos años en el PRI. Y dice uno, ¿a qué se debe eso? Y la verdad, Pascal, por más conjeturas o hipótesis que hago, no encuentro la explicación, salvo que ellos, esos que aparentemente se quitan la chamarra o el saco y se desnudan y se muestran en sus imperfecciones, ellos nunca me engañaron, siempre han sido así. El iluso fui yo, Pascal. Y esto, Pascal, es peligroso porque en las sociedades como las nuestras, atrasadas, con una apatía peligrosa frente a lo público, es muy probable que decenas de millones resulten engañados o ilusionados. He pensado mucho desde ayer a este momento en aquella frase de González Morín en la Asamblea Constitutiva del PAN en 1939, cuando dijo, hablando de una brecha larga, de una lucha de muchos años, cuando dijo, no nos hagamos ilusiones para que no haya desilusionados. Iluso de mí, Pascal, que a pesar de mis 3/4 de siglo vividos, todavía pienso en esas ilusiones y me hago o sueño con que esas personas que provienen de hogares donde se participó políticamente en favor de la democracia van a continuar, recibirían esa estafeta y la llevarían a nuevas alturas. Iluso que soy, Pascal, me he equivocado rotundamente con estos dos personajes, como la jefa de gobierno que se mostró como una cacique de pueblo, imponiendo y denostando a quien debería respetar por sus posiciones abiertas en términos políticos. En fin,
Es la vida, Pascal. Nos vemos mañana por esta vía y bienvenido a la pesadilla, aunque fue un viaje corto. Gracias, querido Ángel. Hasta mañana. Hasta mañana. Ahí está el comentario de Ángel Verdugo.